Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Cuando el Consejo Galáctico decidió integrar a la humanidad en la sociedad civilizada, cometieron tres errores críticos. Primero, asumieron que el primitivismo tecnológico indicaba inferioridad intelectual. Segundo, creyeron que una educación adecuada podría suavizar cualquier diferencia cultural. Tercero, y lo más catastrófico, pensaron que sería una buena idea enviar a su primer estudiante humano a la academia táctica más prestigiosa de la galaxia. La institución en cuestión flotaba en el vacío entre tres sistemas estelares. Era un testimonio de lo que sucedía cuando se daba a arquitectos con 17 conceptos diferentes de dimensiones espaciales, presupuestos ilimitados y absolutamente ninguna supervisión adulta. La estructura se retorcía a través del hiperespacio como un pretzel teniendo una crisis existencial. Sus agujas cristalinas captaban la luz de soles distantes y la refractaban en colores que la mayoría de las especies ni siquiera podían percibir, y mucho menos pronunciar. Durante los últimos 3 milenios, este había sido el lugar donde la élite intelectual de la galaxia enviaba a sus crías para aprender el bello arte de mirar a los demás por encima del hombro con precisión científica. El colectivo etéreo aportó su dominio de la manipulación de la conciencia cuántica. El Imperio Draconiano trajo su legendaria destreza táctica y una desafortunada tendencia a resolver problemas prendiéndoles fuego. La Confederación Cristalina ofreció teorías matemáticas tan avanzadas que hacían llorar de insuficiencia a la realidad. Incluso el consorcio Mente Colmena, a pesar de su inquietante hábito de pensar en pronombres colectivos, se había ganado su lugar a través de pura superioridad computacional. Y luego estaban los humanos. El programa de integración humana había sido el resultado de lo que los historiadores galácticos describirían más tarde como cortesía diplomática llevada a su extremo lógico. Cuando la humanidad finalmente salió a rastras de su pequeño rincón de la Vía Láctea, aferrándose a sus primitivos propulsores de fusión y adorables cohetes químicos, el Consejo Galáctico se enfrentó a una situación delicada. No podías decirle exactamente a una especie recién contactada que eran el equivalente intelectual del plancton cósmico. Eso sería grosero. Así que hicieron lo que cualquier civilización avanzada haría al enfrentarse a una situación social incómoda: crearon un comité. El comité formó subcomités. Los subcomités generaron informes. Los informes engendraron estudios. Los estudios dieron a luz iniciativas. Y en algún lugar de esa cadena alimenticia burocrática, alguien sugirió que quizás la mejor manera de integrar a la humanidad en la sociedad galáctica era a través de la educación. Así fue exactamente como, un año galáctico estándar después, la Academia Andrómeda se encontró con su primer estudiante humano. La facultad se había preparado para este momento con el mismo entusiasmo que podrían reservar para un tratamiento de conducto realizado por un horror tentacular particularmente vengativo. Se habían hecho adaptaciones especiales. Los procesos atmosféricos se ajustaron para acomodar el extraño requerimiento humano de oxígeno mezclado con nitrógeno, en lugar de la más civilizada mezcla de metano e hidrógeno preferida por las formas de vida apropiadas. Los generadores de gravedad fueron recalibrados al campo patéticamente débil que los humanos llamaban normal. Incluso la cafetería se vio obligada a almacenar comida que no había sido debidamente envejecida en baños de radiación durante los 3 siglos requeridos. Mientras tanto, los otros estudiantes habían abordado la situación con el tipo de curiosidad científica típicamente reservada para observar organismos primitivos en su hábitat natural. Las apuestas se formaron casi de inmediato. El dinero inteligente estaba en que el humano duraría exactamente 47 días estándar antes de sufrir lo que el personal médico denominaba diplomáticamente fragmentación psicológica catastrófica. Los estudiantes verdaderamente astutos apostaron por 32 días. Nadie, y esto merece énfasis, apostó a que el humano realmente completaría el programa. Eso habría sido como apostar a que un asteroide particularmente estúpido desarrollara repentinamente conciencia y escribiera poesía. Teóricamente posible, pero requiriendo el tipo de coincidencia cósmica que hacía que ganar la lotería pareciera una certeza matemática. Las simulaciones tácticas avanzadas ocupaban la sala de conferencias más prestigiosa de la academia,
un espacio que desafiaba la geometría convencional en al menos 6 dimensiones y hacía que los recién llegados cuestionaran su comprensión fundamental de dónde estaba arriba. El profesor Neslot, un ser cuya especie había evolucionado más allá de la necesidad de una forma física fija, pero que conservaba una inexplicable afición por las chaquetas de tweed, se materializó al frente de la sala con el tipo de estilo dramático que provenía de tener la titularidad del cargo y absolutamente ninguna vergüenza. El aula en sí era una maravilla de la tecnología educativa. Pantallas holográficas flotaban en ángulos de visión perfectos para 17 tipos diferentes de órganos ópticos. Los asientos acomodaban todo, desde la preferencia de los etéreos por la incertidumbre cuántica hasta la necesidad de los draconianos de perchas para disipar el calor. Los controles ambientales mantenían 43 composiciones atmosféricas diferentes dentro del mismo espacio porque, aparentemente, el universo tenía sentido del humor y disfrutaba haciendo llorar a los arquitectos. Y allí, en el rincón trasero, donde las zonas atmosféricas creaban una mezcla particularmente inestable de oxígeno y desesperación, se sentaba la humana. Hinks Reeves había elegido su asiento con el mismo pensamiento estratégico que había llevado a su especie a las estrellas, a pesar de tener cerebros hechos principalmente de agua y cuestionables elecciones de vida. Estaba lo suficientemente lejos de los otros estudiantes para evitar su xenofobia casual, lo suficientemente cerca de las salidas de emergencia para acomodar la legendaria paranoia de su especie, y posicionada perfectamente para observar a todos los demás sin ser observada a cambio. Eso era exactamente lo que estaba haciendo mientras sus compañeros entraban con el tipo de arrogancia casual que provenía de saber que tu especie había dominado los viajes interestelares mientras los humanos todavía intentaban averiguar qué extremo de una lanza era el peligroso. Los draconianos entraron primero porque siempre entraban primero. Aparentemente estaba escrito en su código genético, en algún lugar entre respirar fuego y resolver conflictos interpersonales mediante combate ritualizado. Eran magníficos especímenes de ingeniería evolutiva, midiendo casi 3 metros de altura, con escamas que cambiaban de color según su estado emocional y alas que podían llevarlos a través del vacío del espacio. Su líder, si tal término podía aplicarse a una especie que se organizaba a través de elaboradas jerarquías de dominación que involucraban combate aéreo y danza interpretativa, era un espécimen que respondía al nombre de Borak Prime. Borak Prime nunca había perdido una simulación. Ni una sola vez. Nunca. Su expediente académico se leía como un catálogo de perfección táctica, cada escenario conquistado con el tipo de precisión metódica que hacía llorar de admiración profesional a los estrategas militares. Había derrotado a guerreros de sueños etéreos en batallas libradas a través de 17 capas de conciencia. Había superado en maniobras a construcciones matemáticas cristalinas que existían como pura teoría geométrica. Incluso había logrado confundir a un grupo táctico de mente colmena para que discutiera consigo mismo, lo cual se consideraba teóricamente imposible y prácticamente hilarante. Mientras se acomodaba en su percha térmica, las escamas de Borak mostraban el carmesí profundo de la confianza suprema mezclado con el oro justo para indicar que esperaba con ansias cualquier entretenimiento que el día pudiera ofrecer. Sus ojos, gemas multifacéticas que podían rastrear independientemente y procesar información a través de espectros electromagnéticos que los humanos ni siquiera podían detectar, barrieron el aula con dominio casual hasta que encontraron a la humana. Las escamas cambiaron a un patrón que se traducía aproximadamente como desprecio divertido con matices de anticipación depredadora. En el lenguaje corporal draconiano, era el equivalente a un tiburón sonriendo a una foca particularmente gorda. Los etéreos entraron a la deriva a continuación, sus formas semicorpóreas brillando entre dimensiones con el tipo de elegancia casual que hacía que la realidad se sintiera inadecuada. No se sentaban, sino que lograban un estado de existencia relajada en proximidad a conceptos similares a muebles. Su líder, susurro de pensamientos no pensados, reconoció a Borak con una especie de asentimiento psíquico que existía principalmente en la probabilidad cuántica más que en el espacio real. Los representantes cristalinos llegaron con precisión matemática, sus formas geométricas cambiando a través de configuraciones que habrían dado a los matemáticos humanos pesadillas sobre geometría no euclidiana y la raíz cuadrada del púrpura negativo. Se comunicaban a través de resonancias armónicas que sonaban como campanas de viento teniendo debates filosóficos sobre la naturaleza de la existencia. Finalmente,
la delegación de la mente colmena entró como una sola unidad, sus formas individuales moviéndose con el tipo de coordinación perfecta que provenía de compartir una conciencia colectiva y una desafortunada tendencia a terminar las oraciones de los demás, incluso cuando no estaban hablando en voz alta. Y a través de todo ello, Hinks Reeve se sentó en silencio en su rincón, observando, escuchando y ocasionalmente tomando notas en una tableta que parecía vergonzosamente primitiva en comparación con las interfaces psíquicas cristalinas cuánticas que sus compañeros usaban para todo, desde tomar notas hasta pedir el almuerzo. La manifestación actual del profesor Neslot se asentó en algo aproximadamente humanoide, aunque con suficientes tentáculos para sugerir que la evolución en su mundo natal había tomado algunos giros interesantes. Su voz, cuando habló, llevaba armónicos que evitaban el sistema auditivo por completo y hablaban directamente a las partes del cerebro responsables de la comprensión y el leve pavor existencial. Hoy, anunció, sus palabras activando protocolos de traducción automática que representaban su significado en 43 idiomas diferentes, 6 formas de impresión psíquica y una danza interpretativa particularmente compleja. Concluimos nuestro semestre con la evaluación táctica final. Una ola de anticipación recorrió el aula. La evaluación final era legendaria. Una simulación tan compleja y desafiante que sobrevivirla se consideraba una marca de verdadero genio táctico. Se sabía que los estudiantes pasaban décadas preparándose para ella. Algunos nunca la aprobaban, condenados a carreras en cuerpos diplomáticos o, peor aún, en la administración académica. Los parámetros son simples, continuó Neslot, su forma cambiando para mostrar representaciones holográficas del campo de batalla. Serán colocados en un entorno de simulación de combate estándar. El objetivo es la supervivencia. Las reglas son las de la guerra misma. Todo vale. La victoria es la única virtud, y la derrota es simplemente la muerte con mala sincronización. La pantalla holográfica se materializó sobre el aula, mostrando un paisaje que lograba ser simultáneamente alienígena y familiar. Agujas retorcidas de roca cristalina sobresalían de mares de mercurio líquido. Los campos de gravedad cambiaban aleatoriamente, creando zonas donde arriba era simplemente una sugerencia y abajo era más un concepto filosófico. Las condiciones atmosféricas oscilaban desde apenas respirables hasta activamente hostiles, con patrones climáticos que incluían todo, desde tormentas convencionales hasta distorsiones de realidad localizadas. Era, en resumen, el tipo de lugar donde el genio táctico iba a probarse a sí mismo y la mediocridad táctica iba a morir de formas cada vez más creativas. La simulación los emparejará aleatoriamente, anunció Neslot, y cada estudiante en la sala repentinamente desarrolló un intenso interés en las matemáticas de probabilidad. El combate continuará hasta que un participante logre una victoria decisiva sobre su oponente. Las escamas de Borak Prime cambiaron a un patrón que se traducía aproximadamente como traigan el entretenimiento. Alrededor de la sala, otros estudiantes estaban haciendo cálculos mentales rápidos sobre sus posibilidades de evitar al draconiano en el proceso de selección aleatoria. Las matemáticas no eran alentadoras. Un algoritmo de selección, una pieza de programación cuántica tan avanzada que ocasionalmente lograba la sensibilidad y tenía que ser disuadida de solicitar la ciudadanía, comenzó su trabajo. Los nombres aparecieron en la pantalla holográfica, emparejados con el tipo de precisión aleatoria que solo la inteligencia artificial verdaderamente sofisticada podía lograr. Y debido a que el universo aparentemente tenía sentido del humor y se suscribía a la escuela de la ironía dramática, el emparejamiento final se materializó en letras de fuego sobre el aula, Borak Prime contra Hinks Reeves. El silencio que siguió fue del tipo profundo que típicamente precede a la iluminación o a explosiones catastróficas. Cada estudiante en la sala se encontró de repente reconsiderando su comprensión de la probabilidad, la causalidad y si el universo era activamente malicioso o simplemente incompetente. Las escamas de Borak Prime cambiaron a través de una secuencia rápida de colores que se traducía aproximadamente como sorpresa, diversión y satisfacción depredadora con solo un toque de curiosidad profesional. Nunca había luchado contra un humano antes, pero por otro lado, tampoco había luchado nunca contra un calamar de gas joviano, y eso había durado exactamente 14 segundos antes de que la pobre criatura fuera reducida a sus partículas atmosféricas constituyentes. Hinks Reeves, mientras tanto, simplemente asintió una vez e hizo otra nota en su tableta primitiva.
Si estaba preocupada por ser emparejada contra el genio táctico más legendario de la academia, lo mostró con toda la expresividad emocional de una roca particularmente estoica. Los participantes tendrán una hora estándar para prepararse, anunció Slot. La simulación comienza en el siguiente intervalo cronológico. Que la mente táctica superior logre la victoria y que la inferior logre la derrota con suficiente valor educativo para justificar el gasto de su entrenamiento. El aula se vació con el tipo de urgencia eficiente que provenía de estudiantes que se daban cuenta repentinamente de que tenían asientos de primera fila para lo que prometía ser la mayor sorpresa en la historia académica o la masacre unilateral más entretenida desde el gran debate filosófico de 2847, cuando un lógico cristalino había demostrado accidentalmente que la existencia era opcional y la mitad de la audiencia había dejado de existir rápidamente. Las apuestas se reformaron instantáneamente con probabilidades que hacían que la victoria de Dvorak Prime pareciera menos una probabilidad y más una ley fundamental de la física. El dinero inteligente estaba en que la humana duraría menos de 30 segundos. El dinero realmente inteligente estaba en si quedaría lo suficiente de ella para requerir atención médica o solo una eliminación respetuosa de partículas atómicas. Nadie, y esto permaneció consistente con los patrones establecidos, apostó a que la humana realmente ganara. Eso habría requerido el tipo de optimismo típicamente asociado con especies demasiado primitivas para entender el concepto de fatalidad inevitable. La cámara de simulación se materializó a su alrededor como si la realidad decidiera reorganizarse según reglas diferentes. El paisaje retorcido de la pantalla holográfica se volvió tangible, completo con anomalías de gravedad que hacían del movimiento un ejercicio de física creativa y condiciones atmosféricas que iban desde meramente desagradables hasta activamente vengativas. Dvorak Prime se materializó en su posición inicial con el tipo de estilo dramático que provenía de 3 milenios de victorias tácticas y una herencia evolutiva que valoraba los puntos de estilo casi tanto como el éxito real. Sus escamas se adaptaron inmediatamente a las condiciones ambientales, cambiando a patrones que proporcionarían un camuflaje óptimo. Mientras sus sistemas internos analizaban la composición atmosférica, las variaciones de gravedad y las ventajas tácticas potenciales con el tipo de precisión metódica que había hecho de su especie el terror de 17 sistemas estelares, sus armas se manifestaron a su alrededor, proyectores de plasma que podían derretir el blindaje del casco, manipuladores de gravedad que podían convertir los movimientos enemigos en ejercicios de física aplicada, y un sistema de conciencia táctica que procesaba la información tan rápidamente que ocasionalmente lograba la precognición. Era, en todos los sentidos medibles, el organismo táctico perfecto. Al otro lado del campo de batalla, Hinks Reeves permaneció perfectamente inmóvil durante exactamente 37 segundos. Para un observador, podría haber parecido una parálisis provocada por la repentina comprensión de que estaba a punto de ser sistemáticamente desmantelada por el equivalente galáctico de un arma nuclear táctica con alas y problemas de manejo de la ira. Para Dvorak Prime, monitoreándola a través de sus sistemas sensoriales mejorados, parecía una presa decidiendo si correr o simplemente aceptar lo inevitable. Estaba equivocado en ambos aspectos. Lo que Hinks estaba haciendo realmente en esos 37 segundos de perfecta inmovilidad era algo que ningún otro estudiante en la historia de 3 milenios de la academia había pensado intentar. Estaba leyendo el código de la simulación. No los parámetros tácticos que se mostraban para todos los participantes, no las variables ambientales que eran parte del informe estándar. Ella estaba leyendo la programación subyacente real que hacía posible la simulación. La matriz cristalina cuántica que traducía el pensamiento en realidad virtual y hacía posible lo imposible. Y la estaba encontrando sorprendentemente familiar. La programación informática humana, resultó ser, había evolucionado a lo largo de líneas notablemente similares a los protocolos estándar galácticos. La sintaxis era diferente. La arquitectura de procesamiento tenía solo un parecido pasajero con cualquier cosa que los humanos hubieran desarrollado. Y la integración de interfaces de conciencia cuántica estaba varios miles de años más allá de cualquier cosa que los programadores de la Tierra hubieran imaginado. Pero en su núcleo, en el nivel fundamental donde la lógica se encontraba con las matemáticas y ambas acordaban hacer que la realidad se comportara de manera diferente, seguía siendo solo código. Y Hinks Reeves había estado escribiendo código desde que tenía 7 años.
Borak Prime lanzó su asalto inicial con el tipo de precisión táctica que lo había hecho legendario. Ráfagas de plasma cortaron el aire donde su objetivo había estado de pie. Manipuladores de gravedad deformaron el espacio para cortar rutas de escape. Y su matriz sensorial pintó el campo de batalla con algoritmos de detección que podían rastrear una partícula cuántica a través de 17 dimensiones. Lo que encontró fue nada. No invisibilidad, que sus sistemas estaban diseñados específicamente para contrarrestar. No teletransportación, que los parámetros de la simulación prohibían explícitamente. Ninguna de las 17 técnicas de camuflaje avanzadas diferentes enseñadas en los planes de estudio de guerra táctica en toda la galaxia. Nada, en el sentido de que la humana parecía haber dejado de existir simplemente. Durante exactamente 4.7 segundos, Borak Prime experimentó algo que no había sentido desde su etapa larvaria: confusión. Sus sistemas de análisis táctico revisaron todas las posibilidades, hicieron referencias cruzadas con todas las técnicas conocidas y arrojaron resultados que esencialmente equivalían a un encogimiento de hombros digital. Entonces, la gravedad bajo su percha se invirtió. Los reflejos draconianos perfeccionados por milenios de combate aéreo entraron en acción de inmediato. Las alas se extendieron, los giroscopios internos se activaron y se lanzó hacia el cielo justo cuando el suelo donde había estado parado desarrolló una repentina e intensa relación con el concepto de arriba, que implicaba tasas de aceleración típicamente asociadas con velocidades de escape planetario. Fue entonces cuando la composición atmosférica en su vecindad inmediata decidió volverse temporalmente tóxica, la temperatura bajó 40 grados y el campo de gravedad local comenzó a rotar en 3 ejes simultáneamente. Borak Prime se encontró involucrado en el tipo de acrobacias aéreas que habrían sido impresionantes si no hubieran sido completamente involuntarias. Sus sistemas tácticos gritaban advertencias sobre anomalías ambientales, fallas del sistema y el aparente colapso de varias leyes fundamentales de la física. Lo que no le advirtieron fue sobre la humana que se materializó directamente sobre él, moviéndose con el tipo de sincronización precisa que sugería que sabía exactamente dónde se vería obligado a esquivar, exactamente cuándo estaría allí y exactamente cuánto tiempo sería incapaz de cambiar de dirección. El impacto, cuando llegó, fue entregado con precisión humana aplicada a la anatomía draconiana. Específicamente, se aplicó al grupo de centros nerviosos ubicados en la base del cráneo draconiano, donde la columna vertebral se encontraba con el tronco encefálico en una configuración que la evolución había optimizado para el control de vuelo y la respuesta refleja. También era, como todo estudiante de xenobiología sabía, el punto donde suficiente fuerza rotacional aplicada en el ángulo correcto causaría un apagado neuronal inmediato. En términos más simples, Hinks Reeves agarró a Borak Prime por la cabeza y le rompió el cuello. La simulación registró la acción, procesó las implicaciones biológicas e hizo lo que cualquier sistema de realidad virtual debidamente programado haría al enfrentarse a un participante que acababa de sufrir un trauma espinal catastrófico. Declaró la victoria para el combatiente sobreviviente y comenzó los procedimientos de apagado. Lo que no debería haber hecho fue colapsar por completo. Pero mientras la forma virtual de Borak Prime se disolvía en píxeles componentes, algo más comenzó a disolverse también. El campo de batalla parpadeó. Los parámetros ambientales comenzaron a aleatorizarse y la gravedad decidió experimentar con matemáticas no lineales. La matriz cristalina cuántica que mantenía la realidad de la simulación comenzó a experimentar lo que caritativamente podría describirse como una crisis existencial. Porque en algún lugar del proceso de leer el código de la simulación, hacerse amiga de sus estructuras lógicas y convencer a sus controles ambientales de comportarse de maneras que habrían hecho que sus programadores presentaran quejas formales ante las leyes de la física. Hinks Reeves había introducido accidentalmente algo que la programación galáctica nunca había encontrado antes: técnicas de depuración, debugging, humanas. La cámara de visualización, donde la facultad y los estudiantes se habían reunido para presenciar lo que esperaban que fuera una demostración entretenidamente unilateral de superioridad táctica, estalló en un caos que habría sido hilarante si no hubiera sido tan costoso de reparar. Las pantallas holográficas comenzaron a mostrar mensajes de error en idiomas que no existían. Los controles ambientales iniciaron discusiones argumentativas con los sistemas de iluminación.
Incluso los protocolos de traducción desarrollaron ansiedad por el desempeño y comenzaron a traducir todo a lo que parecía ser notación de danza interpretativa. La manifestación actual del profesor Neslot parpadeó entre dimensiones antes de asentarse en una forma que sugería que estaba teniendo pensamientos muy serios sobre cambios de carrera. Alrededor de la cámara, los estudiantes que habían pasado todas sus carreras académicas estudiando el fino arte de la superioridad táctica se encontraron confrontando la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, habían estado pensando en el problema de manera incorrecta. La delegación cristalina comenzó a armonizar en frecuencias que se traducían aproximadamente como imposibilidad matemática detectada, mientras sus formas geométricas pasaban por ciclos de configuraciones que dolía mirar directamente. Los etéreos se habían retirado tan lejos en la incertidumbre cuántica que eran apenas visibles como nubes de probabilidad. Su conciencia colectiva aparentemente había decidido que la existencia corpórea estaba sobrevalorada. Incluso los representantes de la mente colmena mostraban signos de tensión, su sincronización perfecta fallando mientras las unidades individuales comenzaban a expresar lo que solo podía describirse como opiniones personales sobre la situación. Borak Prime, habiendo sido expulsado sin ceremonias de la simulación, estaba de pie en la cámara de visualización con sus escamas mostrando un patrón de color que no tenía traducción directa, pero que se aproximaba a que en los 17 infiernos me acaba de pasar. Sus sistemas de análisis táctico todavía ejecutaban ciclos de diagnóstico, tratando de procesar cómo un ser con la capacidad intelectual aproximada del carbono cristalizado no solo lo había derrotado, sino que aparentemente había convencido al universo mismo de hacer trampa en su nombre. Técnicos de emergencia se materializaron con el tipo de eficiencia aterrorizada que provenía de años de experiencia con desastres educativos. Invadieron los sistemas de control de la simulación, sus instrumentos detectando fluctuaciones cuánticas que no deberían haber sido posibles y distorsiones de probabilidad que hacían llorar de frustración al análisis estadístico. El técnico principal, un ser cuya especie había evolucionado específicamente para entender tecnología incomprensible, anunció que la matriz de simulación había logrado algo sin precedentes, había desarrollado sentido del humor. Y peor aún, aparentemente estaba contando chistes en lenguajes de programación que no se inventarían hasta dentro de otros 1000 años. En el centro de la simulación colapsada, Hinks Reeves permaneció perfectamente inmóvil durante exactamente 12 segundos. No porque estuviera paralizada por lo que había logrado, y ciertamente no porque estuviera sorprendida por los resultados. Estaba leyendo registros de errores. Cuando finalmente se movió, fue para caminar tranquilamente hacia la salida de la cámara, donde la realidad había mantenido suficiente coherencia para soportar la locomoción básica. Al pasar por la ventana de observación, hizo un breve contacto visual con sus compañeros reunidos y ofreció lo que los humanos llamaban un encogimiento de hombros, un gesto que se traducía aproximadamente como, estas cosas pasan, con matices de tal vez la próxima vez, no asuman que la especie primitiva no sabe lo que está haciendo. Las secuelas se discutirían en círculos académicos durante décadas. Los ingenieros pasarían meses reconstruyendo los sistemas de simulación con salvaguardias adicionales contra lo que se conoció como interpretación creativa de los parámetros operativos. Las apuestas se disolverían silenciosamente, sus organizadores habiendo aprendido una valiosa lección sobre los peligros de asumir que cualquier cosa que involucre a humanos podría predecirse usando matemáticas convencionales. Y en los registros de la facultad, cuidadosamente enterrados bajo capas de burocracia administrativa y salvamento de imagen académica, se añadió una sola nota al archivo académico de Hinks Reeves. Recomendación para el avance inmediato a estudios tácticos de nivel de posgrado. También se recomienda revisar los protocolos de seguridad de la simulación. También posiblemente reconsiderar las suposiciones sobre la capacidad intelectual humana. También nota personal. Nunca apostar contra la especie que inventó el café y aún así de alguna manera llegó a las estrellas. Los efectos dominó del incidente se extendieron mucho más allá de las paredes cristalinas de la academia. La noticia se difundió a través de la red académica galáctica con una especie de velocidad típicamente reservada para chismes que involucran a figuras prominentes y revelaciones personales vergonzosas. Universidades a través de 17 sistemas estelares comenzaron silenciosamente a revisar sus propios protocolos de simulación,
instalando salvaguardias contra lo que la documentación técnica denominó diplomáticamente metodologías de resolución de problemas no convencionales. El Comité del Consejo Galáctico sobre la Integración Humana se encontró repentinamente inundado de solicitudes de información sobre las capacidades reales de la humanidad, en contraposición a los informes cuidadosamente desinfectados que habían estado distribuyendo con fines diplomáticos. Varios subcomités se formaron apresuradamente para investigar si los humanos poseían otras habilidades no reveladas que pudieran requerir ajustes en los protocolos de interacción estándar. Un subcomité particularmente paranoico comenzó a investigar si todo el programa de integración humana había sido un elaborado esquema de infiltración diseñado para incrustar primitivos tácticamente peligrosos en toda la sociedad galáctica. Mientras tanto, la tableta primitiva de Hinks-Reeves había comenzado a recibir solicitudes de comunicación de instituciones académicas, organizaciones militares y lo que parecían ser varias agencias de inteligencia cuya existencia era negada oficialmente por sus respectivos gobiernos. Los mensajes, cuando se traducían a través de múltiples capas de circunloquios diplomáticos, esencialmente se reducían a ¿cómo hiciste eso? Y, lo que es más importante, puedes enseñar a otros. Ella los borró todos y fue a buscar el almuerzo, dejando atrás una galaxia que lentamente comenzaba a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, habían estado haciendo las preguntas equivocadas sobre la humanidad todo el tiempo. El universo, al parecer, había estado prestando atención. Y aparentemente, tenía una preferencia por la justicia poética servida con una guarnición de caos tecnológico y un aderezo de egos desinflados. En algún lugar de la burocracia académica de la Academia Andrómeda, se estaba formando silenciosamente un comité para estudiar las implicaciones de los eventos del día. Probablemente engendraría subcomités. Los subcomités generarían informes. Y si la historia servía de guía, esos informes eventualmente concluirían que el universo era considerablemente más extraño y los humanos considerablemente más peligrosos de lo que nadie había asumido previamente. Los hallazgos preliminares del comité, cuando finalmente emergieron del laberíntico proceso de revisión académica, serían tanto esclarecedores como profundamente inquietantes para la comunidad galáctica. Notarían que los humanos poseían un talento aparente para lo que un investigador denominó pensamiento lateral agresivo, la capacidad de abordar problemas desde ángulos que no se les habían ocurrido a especies con miles de años más de desarrollo evolutivo. Documentarían la inquietante tendencia de la humanidad a tratar las reglas establecidas como sugerencias en lugar de restricciones absolutas. Lo más importante, recomendarían que las futuras interacciones con humanos deberían proceder bajo la suposición de que cualquier sistema diseñado para ser a prueba de tontos inevitablemente encontraría un humano que fuera un tonto más talentoso de lo anticipado. El informe también incluiría un anexo clasificado distribuido solo a funcionarios gubernamentales de alto nivel y comandantes militares, señalando que el enfoque de la humanidad para la resolución de problemas sugería que podrían ser oponentes considerablemente más formidables de lo que su tecnología primitiva implicaba. El anexo recomendaría que cualquier conflicto futuro con territorio controlado por humanos debería abordarse con extrema precaución, bajo la suposición de trabajo de que los humanos no se limitarían a tácticas convencionales ni respetarían las reglas tradicionales de enfrentamiento. Pero quizás lo más significativo, el informe concluiría con una recomendación que alteró fundamentalmente el enfoque de la galaxia hacia las especies recién contactadas. Nunca más los protocolos de primer contacto deberían asumir que el primitivismo tecnológico indicaba inferioridad intelectual. El universo, resultó ser, tenía muchas formas de producir inteligencia, y algunas de ellas eran aparentemente bastante aficionadas a pensar fuera de la caja, especialmente cuando la caja había sido diseñada para ser a prueba de fugas. La maquinaria burocrática de la civilización galáctica, habiendo sido presentada con evidencia de que sus suposiciones fundamentales sobre la inteligencia y la capacidad podrían ser defectuosas, hizo lo que la maquinaria burocrática hace mejor, formó más comités para estudiar el problema. Estos comités pasarían años analizando las implicaciones del desempeño académico de una sola estudiante humana, generando informes que generarían iniciativas que darían a luz programas que eventualmente, décadas más tarde, resultarían en una revolución silenciosa en cómo las civilizaciones avanzadas abordaban el concepto de inteligencia en sí. Pero ese era un problema para mañana. Hoy había proporcionado suficiente educación para todos los involucrados.
Hoy había enseñado a la galaxia que a veces el oponente más peligroso era aquel que no sabía que se suponía que las reglas eran inquebrantables. Hoy había demostrado que había una diferencia significativa entre ser tecnológicamente primitivo y ser intelectualmente inferior, y hoy había probado más allá de toda duda que al universo todavía le quedaban algunas sorpresas para las civilizaciones que pensaban que lo habían visto todo. Al final, quizás esa fue la lección más valiosa de todas, que en un universo lo suficientemente vasto como para contener maravillas más allá de la imaginación, la mayor maravilla podría ser simplemente la capacidad de una especie supuestamente primitiva para mirar lo imposible y preguntar casualmente, pero han probado apagarlo y volver a encenderlo. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.